Amigos, amigas, año 2023, estamos presenciando el mejor año boxísticamente hablando de los últimos años y hoy vamos a explicar por qué Caleb Plant y David Benavidez revivieron al boxeo de los puños y cómo su pelea es más histórica de lo que realmente se piensa. Vamos para allá. Corría el año 2022, finales de 2022, y se anunciaban especulaciones simplemente hasta ese entonces sobre un probable combate entre David Benavidez y Caleb Sweet Hands Plant. El combate realmente no resonaba mucho, estábamos acostumbrados a la venta de humo con un Crawford contra Spence, contra un Pitbull y Ryan, un Ryan y Davis, mucha habladería, poca acción, por lo cual realmente no generó al inicio demasiada bulla. Y es que nadie realmente estaba pidiendo esta pelea. Pero ojo, nadie le estaba pidiendo, no porque no interesase la pelea, todo lo contrario, interesaba y muchísimo el estilo, el combate de estilos entre estos dos. Lo que pasaba es que no se creía que se llegara a hacer, ¿no? Tan acostumbrados a la venta de humo y al mal manejo y a los pocos combates realmente competitivos y dignos de ver, realmente no se interesaba por la pelea, pero no porque, repito, no porque no quisiera ver, sino porque no se creía que se pudiera dar. Las conversaciones impresionantemente fueron avanzando de manera muy rápida. Brevemente se hizo el anuncio, los términos estaban hechos, no hubo mayores complicaciones eh, y la pelea se terminó por hacer. Ahora, estos dos peleadores, estos dos caballeros del boxeo tomaron riesgos que no tenían por qué tomarlos, porque hay que recordar una cosa, el pasado 25 de marzo los dos tuvieron pasajes en la pelea bastante tensos, pasajes donde la pasaron muy mal, ¿no? Benavides los primeros 6 totalmente desesperado, no se encontraba, le costó entrar a la pelea. Y Plan los últimos 6, pues ni qué decir, ¿no? Realmente vapuleado. Ambos tomaron riesgos que no tenían por qué tomar. ¿Por qué? Porque nadie los estaba tomando en el boxeo. Entonces no tenían la obligación de hacerlo tampoco. Pero estos caballeros decidieron hacer lo contrario y asumieron ese riesgo de enfrentarse a quien tenían que enfrentarse, pero ojo, no solamente eso, a quien tenían que enfrentarse en el momento en el que tenían que enfrentarse. Porque hoy en día en el deporte, si es difícil enfrentar a un boxeador con quien tienen que enfrentarse, es aún más difícil que se enfrente cuando tienen que enfrentarse y casi imposible, por ende, que se enfrente con quien tienen que enfrentarse cuando tienen que enfrentarse. Pero este hecho, una pelea que parecía otra más, una buena pelea, pero simplemente otra buena pelea, a mí me parece que no simplemente eso, a mí me parece muy histórica y yo sí creo que va a tener un papel relevante a partir de este año y de esta década. Porque a partir del anuncio de David Benavidez contra Caleb Plant, se manejaron otro tipo de combates que ya estaban en conversaciones algunos antes, pero otros que a partir de ahí se generaron. Para mí fue un efecto dominó. Un efecto dominó que empezaron estos dos y que después fue creciendo contra otras personas. Por ejemplo, de ahí tuvimos combates que ya estaban en conversaciones pero que no se daban. Combates como Davis contra García, Lomachenko contra Haney, Fulton contra Inoue, Estianeones contra Virgil Ortiz. Estuvimos tan cerca de ser a Fury contra Usyk. Vaquero Navarrete contra Oscar Valdés es cuestión de tiempo. Y Errol Spence contra Terence Crawford me parece también que no está tan alejada. Y todo esto gracias a la presión que todos estos combates han estado poniendo. Porque los que acabo de mencionar, todos estos combates van a ser combates que se están enfrentando los mejores de la división en su mejor momento. Nuevamente enfrentándose con quien tienen que enfrentarse cuando tienen que enfrentarse. Eso, repito, no es algo que se ve todos los días, todos los años. Es sumamente raro verse en el boxeo del siglo XXI, lamentablemente. Y todo esto comienza gracias al efecto dominó que iniciaron y provocaron Sweet Hands Plant y Red Flag Benavidez. Por eso yo creo que esta pelea es histórica, que esta pelea realmente tiene que trascender y tenemos que darles el crédito que merecen. No fue cualquier cosa la que hicieron ambos. Y creo que corrió más riesgos de Caleb Plant, porque ya venía de dos combates bastante interesantes. Me parece que podía tomar una pelea mucho más tranquila, sin problema alguno. Decidió no hacerlo. Pero también Benavidez tomó ese riesgo y ambos nos regalaron un tremendo combate. Y ahora no solamente el suyo, sino también el inicio, la pauta de muchos otros. Solo esperemos que esta tendencia no termine aquí.
y no regresar a la tendencia de antes, donde imperaba el negocio, donde imperaban los intereses ajenos al deporte, porque claro, el boxeo es un negocio, todo deporte lo es hoy en día, ¿no? Y vamos, tiene que serlo, de alguna manera tiene que serlo, se entiende, es entendible, pero que sea el primordial interés dentro del deporte, sí es preocupante. Y me parece que no lo hicieron justamente los promotores e incluso los peleadores por buenas voluntades, sino también me parece que se dan cuenta que a raíz de que estos dos pelean, Benavides y Plant, el furor que llama, ¿no? La emoción que surge a partir del combate y del anuncio es muy alto, por lo que considero que también se anima, ¿no? Y también, por eso digo que es la pauta, el efecto dominó, porque despertó un poco entre, me parece que primero fue Ryan contra García, y después Haney contra Lomachenko, y después Fulton dice, yo como voy con Inoue, y Stanionis contra Berger Ortiz dicen, también estamos aquí bien puestos, y como comento, seguramente Errol Spence y Crawford tendrán un combate próximamente en este año. Y, y todo esto se deriva justamente de enfrentarse el mejor en el mejor momento del otro. El mejor contra el mejor en sus mejores momentos. Repito, ojalá la tendencia siga y no volvamos a las tendencias de antes. Ojalá el boxeo siga por el buen camino del deportivismo. Ojalá los organismos, las televisoras, las promotoras y los intereses ajenos no se apropien de un deporte que es de todos. Y ojalá que se sigan enfrentando los que tienen que enfrentarse, pero sobre todo, cuando tienen que enfrentarse.